Vamos a ir a Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 4. Hemos estado concluyendo ya una serie extraordinaria que es la serie de la oración, pero estuvimos pensando cómo concluirla, y una de las cosas que venía, creo que es algo que el Espíritu Santo nos guió, es que pudiéramos llevar nuestra serie de la oración a un ejemplo práctico, a un ejemplo que nos mostrara cuán efectivo es entender lo importante que es orar, pero también lo importante que es llevar una vida de oración. No solo un evento, no solo un momento, no solo orar cuando tengo un problema, no solo orar cuando hay circunstancias difíciles, sino entender que la vida de oración es una comunicación con Dios. Es una vida que puede ayudarnos en los momentos de dificultad, en situaciones de dolor, en situaciones donde tal vez no tenemos una respuesta, pero también entender que la oración abre. Y eso era algo que Dios ponía en mi corazón hoy en la mañana. La oración puede abrir oportunidades. Amén. Puede destrabar. Algunas veces nos sentimos trabados, algunas veces, yo no sé si usted lo ha sentido, pero a veces he sentido como que hay una pared que nosotros queremos avanzar, queremos seguir avanzando, pero a veces hay como paredes que se levantan y no nos dejan. Respuestas que estábamos esperando, pero no se dan. Entonces a veces nos sentimos frenados. Cuando usted y yo oramos, hay algo que podemos activar y no solo es solucionar un problema, sino abrir oportunidades. ¿Cuántos creen eso? Pablo dijo, en los tiempos malos hay que aprovechar el tiempo, y parte de aprovechar el tiempo es orar. Es intensificar la oración, es vivir una vida de oración activa en todo tiempo. Es entender que orar no es repetir una palabra, no es solamente citar un versículo, no, oramos desde el corazón. Oramos desde lo que está aconteciendo en nuestro corazón, pero entendiendo que el Padre nos escucha. Entonces, cuando vemos Crónica, encontramos la oración de Jabes, una oración que marcó un de repente de Dios, una oración que marcó un antes y un después. Qué bueno es que una mañana como hoy usted diga, pastor, si oro puedo cambiar mi hoy. Puede haber un antes y un después. Usted puede, mire, ¿saben qué maravilloso es la oración? Que usted puede orar ahora, no mañana, hoy, en este preciso momento. Y aunque usted diga, pastor, pero estoy sentado acá escuchando algo suceder en el ámbito espiritual que lo cambie todo. Dios puede enviar ángeles que vayan a su trabajo, a la vida de su casa, a su familia, y usted orar acá y suceder algo afuera. Como sucedió con Pedro. Pedro estaba preso, la iglesia oraba desde la casa de Juan Marco, y mientras ellos oraban, Dios envió un ángel a sacar a Pedro. Nosotros oramos como familia, oramos como cuerpo, y Dios puede enviar ángeles que lo transformen todo. Pero lo que es impresionante y debe de inspirarnos en nuestra vida es que Jabes marcó una oración que lo transformó todo. Pasó de una condición de dolor a una condición de ser ilustre. Porque el versículo 9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me diera bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios, diga conmigo, le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cuántos descansan en esa palabra?
que Dios te otorgue todo lo que le pidas conforme a su voluntad. ¿Saben qué aprendo yo de esta oración? Que el mayor peligro que el enemigo puede hacer en tu vida es cerrar tu boca. Que el mayor peligro que nosotros podemos experimentar no es que hayan circunstancias difíciles afuera, no es que hayan situaciones en la casa que tal vez estén moviendo todo el hogar, o problemas financieros, problemas de salud. El mayor peligro que nosotros podemos experimentar es que nuestra boca sea cerrada. Porque la oración, el clamor, la intercesión es poder expresar con nuestra boca, es poder levantar un clamor que sale del corazón, pero que tiene el poder de cambiarlo todo. El problema no es la circunstancia, el problema es cómo nosotros reaccionamos a la circunstancia. El problema es si en medio de cualquier condición usted es una persona entendida, que su clamor, su oración lo puede cambiar todo. Jabes fue una persona que fue concebida en dolor. Su madre, yo no sé, yo lo decía el domingo pasado, normalmente damos buenos nombres a los hijos, pero su madre le llamó el que causa dolor, el que causa tristeza, el que causa aflicción. Seguramente su mamá le dio ese nombre por el ámbito en el cual Jabes vino a luz. Tal vez fue una circunstancia difícil. No solo se refiere a la condición de un parto difícil. Pudo ser que tal vez Jabes y su mamá vivieron circunstancias complicadas. Y la mamá lo llama, la mamá hace una declaración, la mamá declara sobre la vida de su hijo una condición de dolor que se estaba perpetuando. Tal vez nosotros decimos hoy, no, pastor, mi nombre me gusta, pero puede ser que hayan momentos en nuestra vida que nos marcan, situaciones a las cuales nosotros les llamamos dolor, nos afligen, nos frustran, no nos dejan avanzar. Literalmente las volvemos situaciones que las cargamos a diario. Hebreos dice: despójense de todo peso y de todo pecado que asedia. Hay situaciones que marcaron nuestra vida y no nos dejan vivir la calidad de vida que Dios ha preparado. No nos dejan ser como Jabes, porque la oración de Jabes lo transformó en hombre ilustre. Esa palabra ilustre quiere decir alguien que alcanzó un alto honor, alguien que tiene peso, alguien que es reconocido por algo que hizo y que sobresale. Jabes es el más ilustre. Algo extraordinario pasó con él. Algo en su vida hizo que sobresaliera, que resaltara, que dejara de ser parte de un común denominador de personas a las cuales llega el dolor y no lo pueden sacar de su vida. ¿Dónde estaba esa victoria de Jabes? Estaba en el entendimiento de que la oración lo cambia todo. Y se apropió. Diga conmigo: yo necesito apropiarme. Yo necesito apropiarme. No es la oración del pastor. ¿Saben qué aprendemos con esto? No, ¿saben? La vida de oración no se vive al ray. Porque vivir al ray en la vida de oración es perder la oportunidad de tener la comunión con el Padre. Es querer hacer lo que hacía Israel con Moisés. Moisés, sube tú al monte, habla tú con Dios y tú nos traes lo que Dios dice. Yo creo que hoy estamos en una temporada donde todos nosotros tenemos acceso a subir al monte y hablar con papá. Pero aquí es donde está algo que asentamos hoy. ¿Sabe qué es el mayor peligro? Que usted no pida. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está hablando de cosas que marcan una causa, pero que tendrán un resultado.
Está hablando de una acción que tarde o temprano manifestará algo en tu vida. Cada vez que usted pide, cada vez que usted llama, cada vez que usted busca, habrá una respuesta de Dios. Porque hay una esencia en el Señor. ¿Cuál es la esencia de Dios? Yo no veo a un Dios lejano, separado. O sea, yo no veo a un Dios que no se conmueve con la petición de sus hijos. Yo veo a un Dios que está apresto a escuchar tu oración. Pedid. Entonces ahí es donde Jabes invocó a Dios. Esa palabra invocar, mire, esa palabra invocar no es una oración sencilla. Pastor, y es que hay oración sencilla. Uso este término para describir esas oraciones que a veces hacemos como por costumbre. Como cuando oramos por la comida, entonces vamos a bendecir los alimentos y a veces, si somos sinceros, o por lo menos lo reconozco yo, a veces he orado por los alimentos como por costumbre. Jabes no hizo una oración por costumbre. Seguramente esta no fue la única oración de Jabes. Seguramente Jabes era alguien que había estado orando, no lo dice la Biblia, pero una oración que marcó la vida de él y la vida de una generación tenía que venir de un hombre que entendía oración. Pero cuando Jabes ora e invoca, esa palabra invocar no es una oración por salir del paso. No es una oración que hago como un sentido de emergencia. No, invocar, esa palabra significa perseguir sin tregua. Significa orar sin descanso. Es una persona que insiste hasta conseguir, oiga bien, hasta conseguir lo que está pidiendo. Invocar es un clamor, es un llamar. Algunas definiciones dicen que Jabes, cuando invocó, literalmente su clamor fue como un grito en voz alta. O sea, Jabes no tenía otra opción. Jabes tenía que invocar a Dios, clamar a Dios, perseguir a Dios, porque si él no lo hacía, su dolor se establecía. El dolor en tu casa se establecería. El dolor en tu matrimonio quedaría establecido. No, Jabes dice, persiguió a Dios hasta que Dios concediera su oración. Salmos 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 18:5 dice, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió poniéndome en lugar espacioso. La oración puede traer respuestas a nuestra vida. Por eso es que cuando dejamos de orar, literalmente lo que estamos haciendo es adoptando una posición espiritual donde nos rendimos. Si usted dejó de orar, es porque literalmente desde su interior usted se rindió. Y usted y yo no podemos rendirnos, porque Dios tiene cosas maravillosas para tu vida, para tu casa y para tu familia. Tu oración no solo va a marcar tu vida, va a marcar tus generaciones. Tu oración está ligada no a una condición natural, está ligada a lo que Dios va a hacer desde un ámbito espiritual que lo transforma todo. Jabes lo que estaba haciendo era esto. La condición de dolor era real. Había una palabra declarada sobre él que causaba dolor, aflicción. Pero Jabes invoca a Dios y dice esto: yo voy a tomar lo que está pasando en lo natural y lo voy a llevar a un plano espiritual. Yo voy a tomar lo que está pasando en mi trabajo y en vez de quejarme, de frustrarme, de enojarme por lo que pasa en mi trabajo, voy a llevar esa condición de mi trabajo y la voy a trasladar al plano espiritual. Voy a traer mi problema, se lo voy a poner a Dios para que Dios tome acción en lo que estoy experimentando. Por eso Pedro dice: traigan todas vuestras ansiedades delante de mí, porque Dios tiene cuidado de nosotros.
Hay algo que estaba marcando esa oración, pero yo quiero que usted lo entienda hoy, yo lo necesito entender. Usted y yo no podemos seguir enfrentando la vida naturalmente. Es muy peligroso. Necesitamos la guía de Dios, necesitamos la unción de Dios, necesitamos el poder de Dios, necesitamos la oración, nos da acceso. Es como una llave que nos permite accesar a lo espiritual, a lo sobrenatural, accesar a Dios para que lo de Dios pueda gobernar lo que para nosotros se volvió un dolor o un peligro. Entonces ahí es donde Jabes declara 4 cosas que la idea, amados hermanos, no es que usted agarre las 4 peticiones de Jabes y las repita, porque Jesús nos enseñó que no son vanas repeticiones. No se trata, pastor, entonces agarro Primera de Crónicas 4, 9 y 10 y me lo aprendo y lo comienzo a declarar. Sí produce algo, pero no estamos hablando de una oración que se vuelve desde una repetición. No, la oración tiene un entendimiento, una revelación. Tiene algo que debe acontecer en el corazón. ¿Qué significaba para Jabes y qué significa para nosotros si Dios nos bendice? Que es la primera petición. Oh Señor, si me bendijeras. Si ensanchares mi territorio. ¿Qué significa que Dios nos ensanche? ¿Qué significa que Dios, su mano poderosa, si tu mano estuviera conmigo? ¿Qué significa líbranos del mal para que no nos dañe? Nosotros necesitamos agarrar esas cuatro clamores que Jabes hizo, incorporarlos en el corazón y entender lo que significa para que nuestra oración sea eficaz. ¿Qué significa cuando Jabes dice, si hoy me bendijeras? Esa palabra bendecir tiene muchos significados, pero una de las cosas que estudiábamos ayer en el equipo es que una de las cosas que es admirable en Jabes es que Jabes se conecta con Dios desde la esencia de lo que es Dios. Yo quiero decirte algo con mucha propiedad. La esencia de Dios es que Dios es un Dios de bendición. Solo aquí adelante. Dios es un Dios de bendición. La primera declaración profética que Dios hizo sobre el hombre fue, y Dios dijo, los bendigo, multiplíquense y fructifíquense. Lo repito de nuevo, Dios es un Dios de bendición. Cuando usted busca a Dios, está accesando a la fuente de toda bendición. La primera declaración fue, vayan, multiplíquense y fructifíquense. Cuando Jesús estaba a punto de entrar a la cruz, Jesús reunió a sus discípulos, Juan capítulo 15. ¿Y qué fue el mensaje final? Uno de los mensajes finales de Jesús: deseo que lleven mucho fruto. Permanezcan en mí, manténganse conectados conmigo. Juan 15:5, manténganse unidos a mí, porque separados de mí no pueden hacer nada. Pero si están conectados, serán personas que llevan mucho fruto. Jabes entendía y conocía a un Dios de bendición. Esa palabra bendición quiere decir la declaración de la buena voluntad de Dios sobre nuestra vida. La palabra bendición es el favor de Dios para cada uno de nosotros. La palabra bendición, ¿saben qué es ser bendecido de parte de Dios? Es el impulso. ¿Cómo opera la bendición en la vida de un creyente? Es el impulso que Dios nos da al esfuerzo que nosotros hacemos. La bendición de Dios es el impulso que Dios nos da. Usted va a su trabajo, se esfuerza en su trabajo, hay situaciones difíciles en su trabajo y de repente usted se da cuenta que usted necesita un impulso.
Usted necesita que una puerta se abra. Usted se necesita que algo se apruebe. Usted necesita que haya algo donde usted lo intentó pero no lo pudo. Allí usted necesita la bendición de Dios. Es un impulso ante nuestro esfuerzo. Pero hay algo que usted y yo necesitamos hacer. Pablo sembró, Apolo regó. 1 de Corintios 3 dice: Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. El crecimiento viene de una labor de Pablo que sembró y un Apolo que regó. Hay algo que usted y yo necesitamos hacer. Jabes estaba diciendo esto: ¿cómo cambiaría mi vida? Piense conmigo ahorita, interiorícenlo en su corazón. ¿Qué pasaría en tu casa hoy si Dios bendice tu casa? Yo me imagino cómo sería la cena de esta noche. Todos en la casa reunidos como familia y Dios activando una bendición sobrenatural. Yo le garantizo que no sería la misma comida. Yo le garantizo que sus hijos en su interior, yo creo que sería un sentir como, porque la bendición de Dios lo transforma todo. ¿Qué pasaría que mañana lunes que vamos al trabajo, tal vez usted salió el viernes de su trabajo no queriendo volver a su trabajo porque hay situaciones complicadas, pero qué pasaría que cuando usted pone el pie mañana en su trabajo, hay algo de Dios que bendice todo lo que vas a hacer? Una de las definiciones de la palabra bendición es hablar bien. Yo bendigo a alguien. Yo no solo bendigo la vida de Víctor por lo que le puedo dar a Víctor. Bendecir la vida de Víctor es lo que yo puedo declarar sobre la vida de Víctor. Cuando yo le digo a Víctor, Víctor, deseo que te vaya bien, yo lo estoy bendiciendo, estoy haciendo una declaración profética. La mamá de Jabes marcó a Jabes porque hizo una declaración de maldición. Maldecir no es solamente decir te maldigo. Maldecir viene de hacer una declaración donde declaramos algo malo sobre la persona. Un padre que le dice a un hijo: chavalo, no te compones, vas a terminar preso. Una esposa que le dice a su esposo: no servís para nada me casé contigo. Está declarando una palabra de maldecir. No solo es decir te maldigo, no, maldecir es declarar algo malo. Entonces cuando Jabes dice: oh Señor, si me bendijere, lo que está diciendo Jabes: si hicieres una declaración a mi vida sobre lo que yo hago, todo cambiaría. ¿Qué es lo que nosotros declaramos? ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Cómo nosotros desatamos esa bendición? Yo decía en la mañana, Jesús cuando estuvo con sus discípulos estaba con 5,000 hombres más mujeres y niños, y de repente se hizo tarde y Jesús dijo: mándenlos los discípulos le dijeron: vamos a mandarlos a la casa. Y Jesús les dice: no, vamos a comer aquí. ¿Cuántos quisieran comer aquí? ¿Cuántos quisieran que Jesús nos repartiera un banquete aquí? ¿Seguro? Jesús preguntó: ¿qué tienen? ¿Qué tienen en sus manos? Se dan cuenta cómo la vida de milagros, el milagro es la acción sobrenatural de Dios sobre una acción de nosotros. Alguien diría: pastor, ¿y por qué Dios no apareció las mesas llenas de comida? Jesús solamente, no. Hay algo que nosotros activamos. Y Jesús pregunta, y los discípulos dicen: solo tenemos 200 pesos. ¿Cómo hacemos con 200 pesos para darle de comer a 5,000? Con 200 pesos no comemos ni nosotros, ni uno de nosotros come aquí. Más aquí que somos bien hambrientos.
El pastor es que en la mañana le dije que él era muy hambriento, Pastor Johnson, pero Jesús dice, ¿qué tiene? Entonces Jesús dice, le dicen a Jesús, hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Cómo hacemos para que todos acá comamos con 5 panes y 2 peces y quedemos saciados? Y después de que quedemos saciados todavía guardemos 12 cestas llenas para los próximos días. Porque cuando Dios te da, Dios te va a dar para que des. No solo se trata de saciar tu cuerpo, saciar lo que tú quieres. La bendición de Dios es una bendición en abundancia. ¿Por qué Dios da en abundancia? Para que des con liberalidad. ¿Cómo marco el fluir de la bendición? Cuando la traigo solo para mí. ¿Cómo hago que la bendición fluya? Cuando soy un agente de bendición. Abraham, Dios le dijo, te voy a bendecir para que seas. Pero aquí es donde marca la oración de Jabes. Jesús agarró los cinco panes y los 2 peces, dice la Escritura, y viendo al cielo, los mandó a que se recostaran, tranquilos que ya vamos a comer. Los recostó en la iba a decir grama, en el valle, en el monte. Pero viendo al cielo, Jesús hace una oración y dice, Señor, bendice. Hizo una declaración profética sobre lo que parecía poco, pero que cuando la bendición está, se vuelve mucho. Oh Dios, si me bendijere, es hacer una declaración en lo que aún para nosotros pareciera poco o doloroso, pero cuando lo ponemos en la mano de Dios se convierte en mucho. Cuando el profeta llegó de la viuda de Sarepta, la viuda le dijo, solo tengo un poco de harina y un poco de aceite, me lo voy a comer y me voy a morir. Me muero, mi hijo y yo nos vamos a morir porque tengo poco. Miren cómo somos nosotros los humanos, tengamos cuidado con esto. Hacemos declaraciones que producen algo. La viuda solo vio lo poco, pero cuando llega el profeta le dice, primero me va a dar a mí. Pero el profeta cuando llega donde esta viuda hace una declaración, otra vez, ¿qué es pedirle a Dios que me bendiga? Es que Dios pueda declarar aún sobre lo poco, lo mucho. Y el profeta llega y le dice, ¿sabes qué? En tu casa no va a escasear ni la harina ni el aceite. ¿Cuántos reciben esa palabra? No va a escasear ni la harina ni el aceite. Si me bendijeres, es poder creer y declarar lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Lo cambia todo. Cambia tu tristeza en danza. Como dice el Salmo 126:5, lo que sembraron con lágrimas. Hay cosas en nuestra vida que las sembramos con lágrimas. Hay cosas en nuestra vida que han sido duras. Es cierto, hay momentos muy difíciles, pero hay una palabra profética de parte de Dios para nosotros. Lo vamos a cosechar con regocijo. Cuando usted hace esa declaración, cuando usted ora, y usted está diciéndole al Señor, Señor, oh, si me bendijeres para ensanchar mi territorio. ¿Qué es ensanchar el territorio? Es la expansión de Dios. Es lo que Dios quiere llevarte a un incremento. Es donde Dios quiere darte el control, el gobierno. Cuando los ejércitos se expandían en territorio, ¿qué era lo que significaba ensanchar el territorio? Ejercer dominio, autoridad, gobierno sobre lo que Dios me ha dado. Dios quiere establecer un dominio y un gobierno sobre todo lo que Dios te ha dado, que te puedas expandir, que puedas ser influencia, que seas un creyente que donde llega la luz del Señor se refleja.
Que la gente pueda decir: yo quiero ser como Juan, como Pedro, porque hay algo dentro de él que cuando yo lo veo, yo lo quiero. Ensanchar el territorio es sacar a la iglesia de las 4 paredes y ser luz a las naciones. Pero ¿cómo ensanchamos? Basta con decir: Señor, ensanchame. No, hay algo que también hacemos. Y me gusta mucho Isaías 54. Isaías 54 dice, versículo 1, vaya conmigo a Isaías 54, 1. Dice la escritura: regocíjate. Los cambios afuera comienzan adentro. ¿Está aquí conmigo? Yo no voy a ver un cambio afuera si primero no calibro lo que está adentro. En Isaías 54, Dios le da una palabra profética a Israel y declara su condición. ¿Sabe cuál era la condición de Israel? Era igual que una mujer estéril, que no había dado a luz, que no había dado fruto. Israel había pecado y su condición era una condición de cautiverio. Cuando hay cautiverio en nuestra vida, cuando hay esclavitud en nuestra vida, no hay frutos. Es una vida de dolor, de opresión. Dios no negó esa condición, pero Dios hizo una declaración sobre Israel. Y lo primero que le dice Dios a Israel es: calibra tu alma. Deja de llorar lágrimas frescas por lamentos viejos que no puedes cambiar. Deja de seguir cargando ese dolor del pasado. Dios le dice a Israel: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho, ¿quién dijo? Primero Dios le habla, y Dios nos habla. Hay algo que tiene. Yo le pido al Señor que algo cambie en tu corazón hoy. Que cuando adoraste, cuando cantaste, no lo hiciste por costumbre, no, lo hiciste proclamando algo. Voy a dar voces de júbilo, voy a alabar a mi Dios, voy a levantar mi oración, voy a levantar mi clamor, porque de lo de adentro voy a marcar algo afuera. Dice, versículo 2, ensancha el sitio. ¿Quién lo ensancha, Dios o nosotros? Oiga bien, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas. El ensanchamiento en nuestra vida requiere un cambio de mentalidad. El ensanchamiento de nuestra vida necesita sacar de nosotros esa mentalidad de escasez. Esa mentalidad donde no podemos, no tenemos, no hay circunstancia. No, Dios no le estaba hablando a un Israel productivo. Dios le estaba hablando a un Israel que no había dado fruto. Pero lo que Dios le estaba diciendo era esto: si tu mentalidad cambia, si tu actitud cambia, si tus acciones cambian, si hay algo que ocurre en tu interior que se transforma, tarde o temprano te vas a extender y vas a poder ver el efecto en tus generaciones. Pero no podemos ser escasos. La mentalidad de escasez mira todo el tiempo limitaciones. La mentalidad de escasez es una mentalidad que no cree. ¿Cómo rompo la mentalidad de escasez? Yo necesito provocar una renovación en mi entendimiento. Pero ¿sabe? Creo que uno de los elementos más importantes para romper la escasez es este: todo fruto parte de una semilla. Un agricultor no se para y le dice a la tierra: dame frutos.
Un agricultor se para y siembra una semilla porque tiene una expectativa de que habrá fruto. Ensanchar, cuando Jabes le dice ensancha mi territorio, necesitaba Jabes tener una mentalidad no de escasez, sino una mentalidad de que Dios bendice lo que usted hace, pero yo necesito sembrar una semilla. Cambiar una mentalidad que se quedó en el pasado y avanzar hacia lo que está por delante. Oh Señor, si tu mano poderosa estuviera conmigo. ¿Qué significa que la mano de Dios esté con nosotros? ¿Qué significa? Al igual cuando Moisés dijo, Señor, Dios le dijo a Moisés, yo ya no voy con ustedes. Y Moisés se paró y le dijo a Dios, Señor, si tu presencia no va, no nos saques. ¿Qué significa cuando Jabes le dice a Dios, oh Señor, si tu mano poderosa, si tu mano poderosa estuviera conmigo? Saben, yo meditaba en esto. ¿Qué pasa en la vida de una persona que es bendecida y que Dios ensancha su camino? Hay un peligro ahí. Hay un peligro donde nos podemos llenar de orgullo. Hay un peligro ahí donde creer que lo que logramos lo hicimos por nuestra propia fuerza. Hay un peligro de independizarnos de Dios. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, lo tenían todo. Tenían la palabra de bendición. Dios le dijo, multiplíquense, dominen. ¿Saben? Dios no les dio límites, dominen toda la tierra. Pero llegó un momento donde Adán y Eva se independizaron, el pecado llegó y ellos se independizaron. Cuando Jabes le dice a Dios, Señor, que tu mano poderosa, que tu mano esté conmigo, lo que Jabes le estaba diciendo era esto: primero, reconozco que todo lo que yo logre y pueda alcanzar el ser un hombre ilustre depende únicamente, no de mi habilidad, no de mi competencia, no de mis recursos, depende únicamente de que tú estás. No puedo ser independiente de Dios. Necesito considerar a Dios en todos mis caminos. Necesito tomar decisiones viendo lo que Dios quiere hacer. La mano poderosa de Dios era reconocer para Jabes que no hay inteligencia, no hay buenas decisiones si Dios no está con nosotros. Su poder para librarlo. Y ahí es donde Jabes concluye y dice: y si me librares del mal para que no me dañe. Esa es una mentalidad preventiva. Nosotros normalmente reaccionamos a las circunstancias, pero Jabes, yo lo miro de esta manera. Jabes estaba viendo lo grande que es vivir bajo la bendición. Jabes, yo creo que Dios le tuvo que haber mostrado que no hay nada mejor que vivir bajo la bendición de Dios, bajo la mano de Dios. Pero Jabes cerró el ciclo con una oración que no era ingenua y que se estaba anticipando. Porque cada vez que Dios quiere hacer algo grande en tu vida, también va a haber la acción del mal para destruirlo, para derribarlo, para hacer que caigas, para arrastrarte, para seducirte, para llevarte a una vida de pecado, para que lo que Dios quiere hacer en tu casa, un matrimonio hasta que la muerte los separe, el enemigo no lo destruya con un divorcio. Si me librares del mal para que no me dañe. Una vida direccionada a lo malo siempre va a producir daño. Yo no puedo sentirme bien
viviendo mal. Para sentirme bien, necesito vivir bien. Y la manera en que Dios nos libra del mal lo hace a través de cuando oramos, pero creo que la parte más práctica de Dios librándonos del mal es esta: vivamos por los principios de su palabra. Vivamos una vida basada en principios. Vivamos en esos principios cuando Santiago dice: someteos a Dios, resistí al diablo y él huirá. Vivamos bajo esos principios que dice: el sabio ve venir el mal y se aparta. Hay personas que no se apartan, hay personas que se van de frente con el mal. Vivamos una vida de principios y vamos a llegar a la misma conclusión que llegó Jabes. ¿Saben cuál fue la conclusión de la oración de Jabes? Es la conclusión que usted hoy tiene derecho como yo. Es la conclusión bajo la cual yo oro por su vida. Cuando la Escritura dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Que Dios te otorgue lo que le pidas. Amén. Cuando medito en la oración de Jabes, puedo ver una oración donde meditaba en estas características y era: ¿a quién se la hizo? Y la oración fue a Dios, como hacíamos énfasis la semana pasada. Pero el verso 10 dice: invocó. Y cuando él hace esa oración a Dios, que es la fuente de toda bendición, denota a alguien que había resuelto problemas en su corazón. Es decir, la oración de Jabes tiene otra característica también que fue específica. Los 4 peticiones que él hace, habla de una oración con entendimiento y también habla de una oración que fue eficaz. Porque, como dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Lo que transforma a Jabes es esa oración eficaz que se ve confirmada en lo que Dios le responde. Lo que denota que la oración de Jabes fue eficaz realmente es porque Dios respondió a esas peticiones que hizo conforme a la voluntad de Él. Y al meditar en la primera petición, si me dieras bendición. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay otra versión que me gusta que dice: la bendición del Señor enriquece verdaderamente y no añade dolor con ella. Esa fue la petición que hizo Jabes. O sea, había una bendición verdadera. La única fuente de su bendición y la mía, de todos los que estamos acá, de toda persona, es la fuente que viene del Señor. Y la bendición del Señor también es eterna, no es temporal. Cuando Dios da algo a nuestra vida, lo hace con un propósito, lo hace con la intención de bendecir a otros, no solo a nosotros. Y qué importante para Él, cuando yo escucho decir: si me bendijeres, dice al Dios de Israel. Yo pienso en Jabes meditando en la promesa que el Señor le hizo a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas las naciones. Veo a un Jabes recordando las promesas que posiblemente escuchó hablar, no sé si su mamá se lo dijo, pero había escuchado de que hay un Dios que bendice y que lo que quizá usted y yo hemos escuchado muchas veces lo que Dios ha hecho, pero cada vez que nosotros oramos podemos estar expectantes de que Dios sí quiere hacer algo nuevo. Dios quiere derramar una bendición nueva sobre su vida. Cada día, dice, las misericordias del Señor son nuevas. Y eso denota cuánto Dios quiere bendecirlo, cuánto Dios quiere derramar lo mejor. Y como dice Dios Jesús, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará todo. Amén. Así que confiemos en que la bendición del Señor está ahí presente.
Y qué importante es que siempre podamos clamarle a Él y saber de que toda fuente de bendición, todo lo bueno que ha pasado en su vida y todo lo bueno que vendrá por delante, siempre tendrá un origen y ese será el Señor. La oración de Jabes es poderosa porque pudo conectarse con el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Él pudo entender lo que significaba la bendición de Dios y pudo entender que no venía él de un origen que decía podía tener un futuro provisorio, pero entendió que no había poder en este mundo humano ni sobrenatural más que Dios. Y él le clamó que ensanchara el sitio de su tienda, de su territorio. Y eso significa el poder renovar la actitud de nuestra mente. Y la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformados por la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta para tu vida. Así es que Jabes no se conformó a lo que su madre había declarado sobre él, sino que él expandió su mente, él renovó su mente y pudo ver, porque podía haber tenido la bendición, pero si su mente no era transformada, iba a estar con una mente limitada, una mente escasa. Pero él tenía la mentalidad, o sea, de un Dios poderoso. Así es que toda esa bendición que Dios tiene para nosotros, nosotros debemos de confiar en Él, que Él hará en nosotros. Nosotros podemos ver la vida de Jabes y quiero resaltar 3 cosas prácticas que las podamos traer hoy a cada uno de nosotros. Lo primero es que se dice que él estaba ante una asignación de conquista, tenía que ir a la batalla. Y en ese contexto, cuando vemos los 2 versículos, lo primero que nos muestra es que Jabes tuvo un inicio difícil, pero también él se había esforzado y había alcanzado algunos éxitos. Si nosotros traemos todo esto a nuestro presente, hay una claridad de que usted y yo tenemos una asignación de parte de Dios. Hay algo que tenemos que afrontar. En algunos casos son cosas fáciles, pero hay otras circunstancias donde son situaciones difíciles. Pero independientemente de mi inicio difícil, de mi historia complicada, no estoy definido por eso. Usted tampoco está definido por su historia. Amén. Lo segundo es que nosotros crecimos con un pensamiento de que si íbamos a lograr algo, lo íbamos a alcanzar por nuestras propias fuerzas y por nuestro propio esfuerzo. De alguna forma nos independizamos del resto de personas, pero también de Dios. Y hoy tenemos que entender que en la asignación tampoco va a depender de mi éxito alcanzado, sino que al igual que Jabes, debemos de reconocer que nuestro éxito es en el Señor. Esa asignación que Él nos entregó, nosotros la vamos a poder cumplir en Él y hacer una oración que va más allá de pedir lo que me hace falta. Es una oración profunda del corazón donde reconozco que el Señor es lo más importante en nuestra vida. Y yo oro para que el Señor nos dé esa capacidad a usted y a mí de introducirnos en este tiempo donde le hemos estado diciendo al Señor: Señor, enséñanos a orar. Que podamos escuchar al Señor, que podamos abrir nuestro corazón y más que tratar de expresar palabras elocuentes o palabras que nos hagan ver bien delante de Él, sean palabras genuinas que vienen de un corazón humilde que está respondiendo en amor a aquel que nos amó primero.